Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. ¿Listos? Leemos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estás así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de ahí, se fueron a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija... Hasta el 23. Ok, hasta el 23. Gracias. Acompáñame ahí sobre tus pies, vamos a orar. Padre, estamos reunidos en este día, Señor, como tu iglesia, reconociendo que te necesitamos, Padre, reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que tú has hablado a nuestros corazones, tú has hablado a través de tu palabra, a través de ella te revelas, te das a conocer, nos das a conocer de nuestra condición caída, de nuestra necesidad de ti, Señor, nos das a conocer de tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Padre. Te pedimos en esta hora que en dependencia de ti, seas tú iluminándonos, seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar tu voz y entenderla y atenderla. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, transformándonos, cambiando nuestras vidas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.
Te voy a contar la historia del primo de un amigo, ¿ok? El primo de un amigo. El primo de un amigo iba con su familia en un viaje a carretera. Y entonces este era un viaje que hacían repetidas veces a lo largo de varios años. El viaje era considerablemente largo, estamos hablando de 7 u 8 horas de estar viajando en carretera. Era viajar desde un estado hasta el otro estado. Y entonces esto significaba que era un viaje donde tenías que estar cruzando ciudades, estados, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente tenías que lidiar con la carretera, lo normal, lo esperado, pero también tenías que lidiar con el tráfico de cada uno de los lugares que tenías que cruzar. Entonces tú sabes que el tráfico es lento, es molesto, está el sol pegando, hay mucho ruido, hay caos, la gente no sabe manejar, solo tú sabes manejar bien, los demás no. Y entonces resulta que el tráfico es estresante, ¿sí? Es irritante, es fastidioso. Algunos de estos estados o ciudades se podían cruzar muy rápido, pasabas 20, 30 minutos y ya, incluso te podías llegar y parar a comer en Carl's Jr. o algo del estilo. Pero en otros estados el tráfico era muy pesado y justo coincidía que había mucho tráfico, que nadie sabía manejar más que tú y que era justo la hora pico. Y entonces imagínate cuánto tiempo vas a dedicar a cruzar solamente esta pequeña ciudad. Ahora, en la ruta que se recomendaba para llegar al destino de este viaje, se tomaba en cuenta esto. Y entonces las 7 u 8 horas que yo te comento, ya estaban contemplando que te ibas a tardar 2 horas en cruzar X estado. Era algo que ya era evidente, no había escapatoria. Ahora, en uno de estos viajes del primo de un amigo y su familia, donde todos ya estaban mentalmente preparados para llegar a uno de estos estados y tardarse mucho en el tráfico, el que iba manejando tuvo una maravillosa idea. Y entonces dijo, yo conozco un atajo. Y en vez de meterse a la ciudad y cruzar a través de la ciudad, como la ruta recomendaba, con el tiempo que se recomendaba, sin pierde, esta persona dijo, yo conozco un atajo. Y tomó un desvío. Estamos de acuerdo que el propósito de un atajo es facilitar el camino, ¿no? Hacerlo más rápido, hacerlo más cómodo, tal vez más agradable, o una ruta escénica incluso a veces puede ser, ¿no? Ahorrar un poco de tiempo, evitar el tráfico. Pero el punto es llegar a donde tienes que llegar. Bueno, este atajo hizo que el primo de un amigo y su familia se perdieran. Y entonces en vez de cruzar la ciudad con el tiempo estimado de 1 hora, terminaron perdidos en una ciudad que no conocían, sin saber cómo llegar a la carretera de regreso para poder regresar otra vez a la ruta adecuada. Entonces ahí está tu atajo, ¿sí? Cuando se trata del evangelio y de nuestra vida, aquello para lo que existimos, se nos da un camino claro. Se presenta ante nosotros a través de la palabra un solo camino. Y se nos dice cómo llegar de punto A a punto B. En los 66 capítulos de libros de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, se detalla poco a poco, de una forma general, todo lo que implica este camino. Es decir, la Biblia te dice para lo que deberías estar mentalmente preparado. No escatima en decirte todo lo que vas a vivir en esta ruta. No te dice qué semáforos van a estar en rojo y qué semáforos van a estar en verde, pero te dice, va a haber tráfico. Va a haber temporadas altas, temporadas bajas, va a haber días difíciles, va a haber días buenos, temporadas felices. Va a haber gozo, va a haber contentamiento, va a haber sufrimiento. Y no escatima en decir eso. Y a pesar de todo esto, tú y yo decidimos hacer uso de atajos. Y decimos, sí, yo sé que aquí la Biblia dice que es por aquí, pero conozco un atajo. Sí, vámonos por este lado. Y al hacer esto, terminamos perdiéndonos. Terminamos en un rumbo que no nos lleva al destino que se supone que lleguemos. Cristo presenta un camino ante nosotros, pero nosotros buscamos uno más fácil. Queremos un camino más fácil. Ahora, el pasaje que tenemos ante nosotros, Marcos 1, 7, del 1 al 23, nos advierte justamente de esto, porque habla para darnos a entender
que el camino que ha sido presentado por Cristo es uno solo. No está abierto a interpretaciones, no está abierto a atajos. Y la idea que yo te quiero argumentar en base a este pasaje es la siguiente. Lo que más necesitas no es un cambio de comportamiento, no es un atajo. Lo que más necesitas es un cambio de corazón. Para entender esto, vamos a escuchar lo que el pasaje dice viéndolo en 3 puntos. Vamos a hablar del propósito de la ley, del estándar reemplazado y de la raíz del problema. Esta escena de Marcos comienza con un conflicto. Llegan los fariseos y los escribas, ya tienen una reputación. Nuevamente, llegan apuntando sus dedos a aquellos que no cumplen con su estándar. Y nota esta interacción y quiero que te la imagines. Ponle la cara de la persona que como que ves y te irrita un poco, ¿no? Entonces imagínatelo, cierra tus ojos, imagínalo un momento. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él, es decir, Jesús y sus discípulos. Entonces date cuenta, ya hay una acción, ¿no? Llegan y rodéenlo. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Hay 2 acciones que estos hombres hacen: rodear y ver. Nuevamente nos encontramos con esta expresión, ver, que implica que están haciendo un sondeo y emitiendo un juicio. Es decir, estos hombres llegan a donde está Jesús con sus discípulos, los rodean y empiezan a ver así como, sacan su libretita de cosas que están haciendo mal los discípulos de Jesús. Una más al tigre. Y entonces dicen, ¿por qué comen con las manos sin lavar? Es esperado de ellos que hagan esto. Esto no es nada que nos debería sorprender. Pero si te das cuenta, el texto no pone el énfasis en estos hombres y en su actitud y en lo que están haciendo o no haciendo. El énfasis del texto está en sus rituales o sus tradiciones. Marcos se toma el tiempo de explicar a su audiencia, es decir, los cristianos primitivos después de la ascensión de Jesús, sobre la base de las acusaciones de los fariseos, la tradición de los ancianos. Estos hombres llegan juzgando a los discípulos y acusándolos según un estándar de normas que ellos mismos determinaron. Ahora, se habla mucho de la tradición de los ancianos en ese texto, entonces te quiero dar a entender un poquito de qué es esto. La tradición de los ancianos era un conjunto de normas que trataba de explicar con un detalle así minucioso e infinito cómo la ley debería ser aplicada en el día a día. Eso era lo que la tradición de los ancianos era. Pero la tradición de los ancianos no era un documento escrito. Era una tradición verbal. Es decir, se pasaba oralmente de unos a otros. Y entonces, esta ley autoimpuesta con infinito detalle era considerada igualmente autoritativa que la ley misma de Dios, lo que los judíos llaman el Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. El propósito de esta tradición era explicar cómo la ley debería ser aplicada en todas las situaciones prácticas de todos tus días de la vida. Pero se convirtió en algo tan extremista que en lugar de servir como algo que enfatizara el propósito de la ley, terminaba llevando a los hombres a poner toda su atención, dedicación y esfuerzo en los temas secundarios. Es decir, en vez de ver la ley y decir, Dios es así, los hombres estaban viendo cómo otros no comían con las manos lavadas. Era una distracción. Estaban perdiendo el árbol entre las ramas. Eran prácticas sin fundamento, eran rituales supersticiosos, eran básicamente caprichos. Unos cuantos, muchos, infinitos caprichos. Y entonces este pequeño comentario editorial que Marcos da nos da una buena idea de cómo funciona, porque dice, los fariseos consideraban impuro, entre varias cosas, esto, que los discípulos comieran sin las manos lavadas.
Dentro de lo que leí también se mencionaba lo siguiente: los fariseos consideraban impuro a las mujeres después de parir, los cuerpos, cosas que se arrastraban, ídolos, ciertas clases de personas como leprosos, samaritanos y gentiles. Fíjate en esto, básicamente la idea es esta: si tú tocas un gentil, te tienes que lavar las manos. Y no puedes comer el pan si tocaste un gentil y no te lavaste las manos. Porque eso quiere decir que estás comiendo con las manos impuras. Y eso quiere decir que el pan que estás comiendo está impuro. Y cuando entre a tu cuerpo, entonces tu cuerpo va a ser impuro. Y ahora, ojo aquí, no estamos hablando de gérmenes y bacterias y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de pureza ritual. Y entonces, en su falta de entendimiento, ellos afirmaban que comer con las manos sin lavar los iba a contaminar y los iba a hacer internamente impuros. Eso es lo que ellos están acusando a los discípulos de hacer. Habían otros casos extremos, ¿no? Donde, por decir, si iban a la plaza, si iban al mercado, como toda la plaza y el mercado estaba repleta de gentiles y cosas que se arrastran, e ídolos y un montón de cosas impuras, los mismos aires de la plaza y del mercado los contaminaban. Y la única forma de lavarse de eso era por inmersión. Es decir, tenían que bautizarse otra vez antes de ahora sí poder seguir con su día. Porque todo era impuro. Todo es impuro. Un comentarista mencionaba: la tradición de los ancianos, por ejemplo, declaró que las secciones arameas del libro de Daniel y Esdras rendían impuras las manos de cualquiera que las tocara. Entonces tú estás leyendo el libro de Daniel y vas con tu dedo guiándote y de repente llegas a la parte donde está en arameo el original. ¡Ay! Ya me impurecí. También dice: al igual que las sagradas escrituras, si se traducen al asirio. Es decir, si tú tienes la Biblia, todo bien, pero si tienes la Biblia en asirio, ¡ay! Otra vez. Sí, me tengo que lavar las manos porque ya toqué la Biblia en asirio. Estamos hablando de una exageración. Estamos hablando de una ridiculez. Y hay algo aquí importante: la acusación que estos hombres están levantando en contra de los discípulos no tiene fundamento en la ley. El único fundamento es su tradición autoimpuesta. No tiene fundamento en la ley. Entonces, date cuenta de lo que está pasando. Llegan insistiendo, acusando y exigiendo que los discípulos cumplan la ley. Pero lo que exigen ni siquiera es parte de la ley. Es meramente una regla que ellos mismos impusieron para poder cumplir la ley. Para poder cumplir la ley. Y aquí está el detalle. Desde el principio se nota que ellos han malentendido la ley. Desde el primer momento que ellos dicen tenemos que cumplir la ley, están equivocándose en respecto a la ley. No entendieron lo que la ley era. Y entonces ellos toman la ley como un conjunto de normas, de reglas, una lista de deberes, quehaceres, 10 pasos para llegar al cielo. La ley. Lo toman como una receta de cocción lenta. Hay que agregar un poquito de pollo, esto, aquello, agua cada 10 minutos. Esto es un platillo de cocción lenta, entonces va a tardar mucho tiempo, unos cuantos 70, 80 años. Y durante estos 70 y 80 años, lo único que hay que hacer es estar cuidando que el pollo no se queme. Y entonces hay que estarlo abriendo, echándole agua, moviéndolo, echándole sal, poniéndole esto y aquello, y así de a poquito. Y si lo cuidamos bien, al final vamos a tener un platillo de 3 estrellas Michelin. ¡Wow! Entonces ellos tomaban la ley como esto, pero la ley nunca se ha tratado de esto. En Romanos 3:20 leemos lo siguiente, dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley nos fue dada con un propósito, la ley nos fue dada para conocer lo que es la santidad, para que conociéramos el carácter del Dios santo.
La ley es un reflejo del carácter de Dios, no es una lista de deberes y quehaceres. La única manera en la que un hombre puede estar delante de Dios es cumpliendo con este estándar de santidad de Dios. Es decir, ser tal y como la ley dice que Dios es. En el Catecismo de la Nueva Ciudad hay una pregunta, la pregunta número 15, que dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la ley? Y la respuesta es que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, así como la naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones, y por tanto, nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. Entonces, ojo aquí, cuando tú y yo vemos la ley, no deberíamos pensar inmediatamente en tengo que portarme así, tengo que portarme bien, tengo que hacer todas estas cosas. Aquí dice que las haga y entonces tengo que hacerlo. Porque en el momento que tú y yo tomamos la ley así, estamos siendo como los fariseos. Nos estamos equivocando, estamos malentendiendo lo que es la ley. En lugar de eso, tú y yo deberíamos pensar en quién Dios es. Dios es santo, Dios es justo, Dios es Dios. Esto que tenemos en nuestras manos no es una lista de reglas, no es un set de reglas. Es más bien como una carta de presentación, digámoslo. Ahora, en todo Marcos, esta porción presenta el conflicto más extenso de Jesús con los fariseos. Es la porción que más tiempo dedica a la exposición y argumento en contra de ellos, de lo que estos hombres están practicando. Y Jesús responde a sus acusaciones citando Isaías 29. Básicamente le dice: ustedes son unos hipócritas. Eso es lo que son. Ustedes son unos hipócritas. Ahora, ese término de hipocresía o de hipócrita se refiere a alguien que actúa en un rol sin sinceridad. Es decir, un farsante. La palabra se usaba en el teatro griego y se utilizaba para referirse a los actores. ¿Por qué? Porque los actores eran hipócritas. Estaban actuando. No eran eso que estaban presentando ser. En la Septuaginta, en el libro de Isaías, hipócrita es definido como una persona que dice cosas nobles y elevadas que están divorciadas de las intenciones del corazón. Una persona que predica la paz y el perdón, pero que todos los días de su vida ha estado enojada con su prójimo. Que todos los días de su vida ha decidido no perdonar a quienes hacen daño. Que todos los días de su vida busca motivo para pelear con otros. Y entonces, por un lado, tenemos una persona predicando: no, paz, reconcíliate, llévate bien con los demás, busca sus propios intereses. Y por otro lado, tenemos una persona divorciada de eso que está diciendo, porque su corazón está constantemente en conflicto y en pleito con los demás. Lo que los fariseos hacen es resumido en el versículo 8. En el versículo 8 Jesús dice: dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Esta es una acción doble. No puedes separar una de otra. Si los fariseos se aferran a la tradición de los hombres, están dejando el mandamiento de Dios. Entonces, ¿notas lo que implica? Al tomar como ley, al tomar como estándar la tradición de los ancianos, efectivamente están reemplazando la ley de Dios como el estándar. Es una acción de doble efecto. Te aferras a una cosa y dejas la otra. Te aferras a la tradición y abandonas la ley de Dios. Y entonces en el siguiente versículo lo vuelve a reafirmar. Dice: astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es decir, cuando tú te esfuerzas tanto en guardar lo que son tradiciones y tu propio estándar de lo que es justo, bueno, correcto e ideal, estás abandonando la ley de Dios. Estás abandonando el mandamiento de Dios. Y efectivamente estás pecando.
El ejemplo que da es un ejemplo contextual. El corbán, el que menciona aquí, era una costumbre donde básicamente los hombres dedicaban ciertos bienes a Dios, los ofrecían como una ofrenda. Y entonces todo lo que era corbán era dedicado para Dios y entregado al templo. La idea era esta: yo tengo mi casa, yo digo es corbán, y entonces en vez de darla a mis padres en caso de mi fallecimiento, la casa se iba al templo. Y entonces Jesús dice: ustedes, en vez de honrar a tu padre y a tu madre como la ley demanda, dices cosas elevadas y nobles, es corbán, es para Dios. Y así violas el mandamiento de Dios. Reemplazas la honra de los padres por una ofrenda que nadie te pidió. Un erudito describía esta práctica diciendo: un hombre pasa por la formalidad de jurar algo a Dios, no para dárselo a Dios, sino para impedir que otra persona lo tenga. Y entonces lo que hacen es que están usando a Dios como una carta de sal de la cárcel gratis. Ya. Entonces aterricemos aquí. Estas personas estaban reemplazando la ley de Dios por tradiciones de hombres, violando el mandamiento de Dios para cumplir con sus tradiciones. 3 veces en este pasaje se expresa la misma idea. En el versículo 8 dice: dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a sus tradiciones. En el versículo 9 dice: violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. En el versículo 13 dice: invalidan la palabra de Dios por la tradición de ustedes. Lo que estamos viendo aquí es efectivamente un reemplazo. No quiero la ley y entonces la reemplazo con algo que me sirva, que me beneficie, que me convenga. No quiero la ruta, entonces mejor agarro un atajo. Entonces aquí hay una pregunta para ti y para mí. ¿Qué hemos recibido para observar que no viene de la palabra? ¿Qué preceptos de hombres hemos tomado como doctrinas que no están en la palabra? Porque tristemente, como iglesia, hemos sido iguales que estos hombres, enseñando preceptos de hombres y tradiciones como doctrinas bíblicas. Y te aseguro que muchos de aquí seguimos aferrados a estas tradiciones. Dejamos el mandamiento de Dios a un lado y nos aferramos a tradiciones. En la iglesia se dice que hay rituales cristianos. Entonces, te cuento algunos de los rituales cristianos. Llamados al altar. En la Biblia, ¿dónde hay llamados al altar? ¿Dónde hay una instrucción que te diga: tú tienes que hacer un llamado al altar para que todos vengan y se acerquen y se postren? Se dice que en algunas iglesias también es requerido que haya oración en lenguas. Es requerido. Y entonces todos tienen que orar en lenguas y todos tienen que hablar en lenguas, porque eso es lo importante. Bueno, en la Biblia, ¿dónde dice que eso tiene que pasar? Ojo, el punto no es que no exista la oración en lenguas, o que no es correcto, o que no sea buena o de edificación. El punto es que la Biblia nunca llama a la congregación entera a orar en lenguas desordenadamente y que todos unos con otros. No lo hace. En la Biblia nunca se te llama a guerrear espiritualmente y empezar a tensar tu arco espiritual y lanzar una flecha, o preparar tu lanza espiritual y lanzarla a la cabeza del enemigo. Y sin embargo tú y yo lo hacemos. Y ahí estamos. En la Biblia nunca se te dice: compra a Dios, pórtate bien toda la semana y luego le pides algo. Y entonces ya hay un trueque, ¿no? Pero tú y yo lo decimos con palabras nobles y elevadas. Espiritualidad. Fe. Es que mi poder espiritual, mi cantidad de fe es tan grande. No, esta semana he andado así súper espiritual, con un montón de fe. Nomás he pecado así de veces. No, y entonces ahorita ya cuando llegue el domingo, que esté ayer el culto terminando, voy a pedirle a Dios fu o fa y me va a responder.
Porque no, hombre, yo y Dios estamos así que en sintonía. ¿Y la Biblia dónde dice? Y sin embargo ahí estamos. Y entonces aquí hay una pregunta mucho más importante. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque te estoy dando ejemplos tal vez extremos, ¿no? Pero podemos irnos a cosas más sencillas. ¿Por qué tienes que orar todos los días a las 5 de la mañana? ¿Por qué tienes que orar todos los días sin falta antes de dormir 2 horas? O si no, no eres un buen cristiano. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Porque yo lo he escuchado de personas que dicen, para ser un buen cristiano tienes que lavarte las manos antes de comer el pan. O orar 3 horas al día. Saberte toda la Biblia de memoria. Tienes que saberte todos los nombres de todos los personajes del Antiguo Testamento o no le sabes a la Biblia. ¿Dónde dice eso? ¿Y entonces por qué lo hacemos? ¿Por qué tomamos estas cosas? ¿Por qué reemplazamos la ley por estos estándares autoimpuestos para nosotros mismos? ¿Por qué tomamos atajos? Bueno, porque es más fácil, porque es más cómodo, porque nos hace sentir mejor, porque nos hace sentir más capaces o capaces, porque nos hace sentir independientes, suficientes, porque lo que Dios demanda en su ley nos expone, nos exhibe, porque es un estándar inalcanzable para nosotros, porque nadie puede cumplir con ese estándar, porque el camino que Cristo ofrece es un camino muy complicado con el cual yo no puedo hacer todo lo que la Biblia dice que haga. Quiero algo más sencillo. Y como mi capacidad no alcanza el estándar de Dios, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Yo extenderme para allá? ¿O jalar esto y bajarlo para acá? Un atajo. Y entonces en vez de reconocer mi incapacidad, lo que yo hago es, no, sí puedo, nada más tengo que... Ahí. No, hombre, ahora sí. Una máquina espiritual. Una máquina de cristianismo. Sí, mira mi fe. Sí, así puedo cumplirte todo eso. Lavarme las manos antes de comer, va. Bautizarme todos los domingos, va. Santa Cena una vez a la semana, va. Eso sí te lo cumplo de volada. Pero cuando Dios te llama a perdonar, eso está muy allá. Mejor me quedo aquí con esto que sí puedo, que sí alcanzo, que sí logro cumplir. Entonces lo que hacemos es que nos inventamos un estándar que se acomode a nuestra capacidad. Y entonces ahora sí soy capaz. Ahora sí soy suficiente. Ahora sí puedo cumplir este estándar. En lugar de perdonar a los que me hacen daño, las borro de mi vida y lo llamo bueno. Yo le llamo mantener la paz. Tú allá y yo acá. Y nunca nos volvemos a hablar y todo bien. Listo. En lugar de hacer lo que me toca hacer como hombre, como cabeza del hogar, dedico todo mi tiempo a la iglesia. Y entonces visito a todas las personas y conozco a todas las personas y las aconsejo y los discipulo y les hablo de la palabra. Pero mi esposa y mis hijos están ahí arrumbados como trapos en la esquina de la casa. Todo desordenado, todo abandonado, sin dirección, sin saber qué deben o no deben de hacer. Y lo llamo bueno. En lugar de cuidar el corazón de mis hijos, corrigiendo, exhortando, instruyendo, obstruyendo, estableciendo límites claros, poniéndome en su contra si es necesario, es que eso está muy difícil. Mejor voy a ser un padre cool. Hijo, date, experimenta, date de topes. Yo estoy aquí para apoyarte. Lo que necesites puedes contarme. ¿Sí? Puedes hablar conmigo y así. Yo nunca te voy a decir que estás mal ni nada. Solamente te voy a dar mi opinión
como alguien que tiene más experiencia. Somos compas, tú y yo, panas, bros. Como dice la chaviza, es más fácil, es más cómodo, es más agradable. Y mientras tanto, voy a orar para que Dios obre en tu vida, bro. Entonces no te preocupes, esto es cristiano espiritual. Y esto es, bueno, en lugar de buscar una iglesia que predique la palabra de Dios con fidelidad, que me amoneste, que me exhorte, que me incomode, que me confronte, busca una iglesia chida, con gente chida y un grupo de amigos cool. Y que todos seamos así de que cristianos, jóvenes cristianos, Señor. Okay. Órales. Esto va a estar bien padrísimo. Pero no hay predicación de la palabra. No hay confrontación contra el pecado. No hay dirección. No hay guía. No hay evangelio. Solo es una etiqueta más. Pero está más chido porque me la paso bomba. En lugar de mostrar compasión y paciencia para con otros, me irrito y me enojo con ellos porque no hacen lo que deberían, como deberían o cuando deberían. Es que Dios dice que tienes que ser así y no está haciendo, estás mal. ¿Y sabes qué? Como Dios no tolera el pecado, yo no te tolero a ti. Híjole. ¿Y llamo a esto? Bueno, es que ellos tienen que cambiar. Nadie sabe manejar excepto yo. Y entonces vivo buscando ser la mejor persona o la mejor versión de mí mismo. O incluso nos vamos al otro extremo, donde abusamos la libertad que nos ha sido dada en Cristo por el bien del evangelio. Y entonces ahí me ves tomando alcohol así indiscretamente y que todos me vean y que todos sepan al cabo, Dios me ha hecho libre para tomar alcohol. Ya tengo libertad, vámonos, tráete otra. O participo de actividades dudosas. Pongo la palabra dudosas porque no son actividades necesariamente malas, pero son actividades que te pueden confundir a ti o a los que te rodean. Que la línea entre está bien o no está bien está ahí como que medio escabrosa y no puedes decir si sí o si no. Pero ahí estás. Peca valientemente, dijo Lutero. Y aquí estoy yo, pecando y valiente. Estar en lugares que no convienen. O consumir contenido sin filtros, porque a libertad hemos sido llamados. Yo sé que esta película o que esta serie tiene un chorro de sangre y violencia y groserías y malas ideas y yo sé que no es una buena serie, pero a libertad hemos sido llamados. Entonces yo voy a usar mi libertad para ti, Cristo. Esto va por ti. Y entonces podemos tomar una infinidad de ejemplos, pero la idea es básicamente la misma. Como el estándar de Dios es demasiado alto, lo reemplazamos con un estándar más cerquita a nosotros que sí somos capaces de cumplir. Esto sí lo alcanzo, esto mero está bien. Entonces, en resumen, reemplazamos la ley por algo más fácil para nosotros porque malentendemos la ley. Hacemos parecer bueno lo que es malo y al hacer esto estamos pecando. Te quiero contar que yo tengo una tremendísima habilidad al volante para chocar con cosas estáticas. Si se está moviendo, yo no la voy a tocar, ni la voy a rozar, ni me voy a acercar. Así tengo una habilidad tremendísima. Si se está moviendo, no va a chocar conmigo. Pero si está estático, aguas. Entonces ahorita todos ustedes, si me ven en un carro, muévanse. ¿Sí? Aguas. De las primeras veces que estaba manejando, cuando recién aprendí a manejar, estaba sacando el carro en reversa y no sé cómo le hice, con mi tremendísima habilidad única, que atoré la fascia del carro justo con la barrita de la cochera. Y entonces, como le di para atrás, se levantó toda la fascia frontal del carro. Es como la tercera vez que agarraba el carro. Entonces, ¡pum! Catelas. Entonces, pues ya ahí me tienes intentando arreglarlo. No pude arreglarlo. Pude medio acomodarlo para que no se notara tanto. Pero entonces lo que hice fue que le puse un curita. Y ya, quedó. Curita, besito,
listo, como nuevo. Imagínate algo así, pero para un problema más grande. Imagina una persona que tiene cáncer, alguna enfermedad grave o alguna enfermedad terminal. Y en lugar de darle un tratamiento adecuado y correspondiente a esa enfermedad, le ponen un curita de pocoyo y le dan un besito en la frente. Tenga, mijo. Y la persona así de que, ayuda. Sana colita de rana. Si no sana hoy, sana mañana. Listo, vámonos. ¿Para qué sirve? ¿Qué estás logrando? Absolutamente nada. Pero esto es lo que estos hombres, los fariseos y los escribas, estaban haciendo. Y es lo que muchas veces tú y yo intentamos hacer. Nos enfrascamos en portarnos bien, dejar de hacer cosas, empezar a hacer ciertas cosas, pensando que esto es lo que necesitamos. Estamos poniendo un curita a una enfermedad que ni siquiera es algo externo. Estamos poniendo un curita para curar el cáncer. Todo este pasaje se divide en dos secciones. Primero, el reemplazo de la ley. Y segundo, la fuente de la contaminación. Y las dos ideas están conectadas. Porque reemplazas la ley porque piensas que se trata de hacer. Y entonces Jesús dice, no, es que estás malentendiendo. El problema no es lo externo, el problema no es lo que haces. El problema está en lo interno. Lo que haces solamente es una expresión, es un reflejo, es una manifestación de lo que hay adentro. La idea que Jesús enfatiza es simple. El problema está en lo interno. El problema no es que los hombres coman o no coman ciertas cosas. No es lo que hagan o no hagan. No es lo que piensen o no piensen. Si existiera un hombre que hiciera todo conforme a la ley, seguiría siendo un hombre enfermo y necesitado. Seguiría siendo un hombre pecador. Porque el problema es el corazón que te lleva a hacer todas esas malas cosas. Del corazón fluyen todos los malos deseos y pensamientos y eso te lleva a actuar. Si tú quieres corregir y cambiar las acciones y nunca abordas el problema de raíz, estás poniéndole un curita al cáncer y no estás logrando absolutamente nada. La raíz del problema es que nuestro corazón está corrompido y contaminado. Y esa corrupción sale a relucir en nuestras acciones. En Romanos 14:23 leemos esto que es clarísimo. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Si tú guardaras los 10 mandamientos a la perfección, pero tu corazón no está donde debería de estar, estás pecando. Porque el problema no son las acciones, no es lo externo, es lo interno, es el corazón. Lo que tú necesitas no es un estándar diferente, no es portarte bien, no es ser mejor persona, no es un camino más fácil, no es un atajo. No necesitas obedecer, no necesitas vivir una vida moralmente buena. No necesitas una meta alcanzable o realista. Lo que tú necesitas es un cambio de corazón. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo en mi capacidad puedo más o menos corregir mis acciones. Puedo más o menos esforzarme e intentar. En algunas cosas lo logro, otras no. El estándar de Dios es inalcanzable para mí, no puedo. Si le echo ganas, a lo mejor 6 de 10 cosas puedo cumplir. ¿Y entonces qué puedo hacer? Ay, bueno, aquí está el meollo. Es que tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Porque lo que tú necesitas es un cambio de corazón. Pero dime tú, ¿de dónde sacas un nuevo corazón? ¿Cómo cambias tu corazón? ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo lo transformas?
No puedes ni siquiera cambiar el corazón de los que te rodean, mucho menos el tuyo. Y aquí es donde está el Evangelio, para ti y para mí. Porque el Evangelio es la promesa de Dios de que Él va a hacer esto que tú y yo no podemos. De que Él va a satisfacer la necesidad que tú y yo tenemos. Solamente Dios que nos ha creado puede cambiar nuestro corazón. Solo el Dios creador puede crear un nuevo corazón en nosotros. Y el camino que Cristo presenta no es un camino de 10 pasos para llegar al cielo. Es un camino de, mira, pecador, date cuenta de tu necesidad y regocíjate, porque Dios la ha suplido. El camino que Cristo presenta es un camino de debilidad y dependencia. Es un camino de decir, no soy suficiente, soy incapaz, no puedo alcanzar este estándar. Necesito ayuda. Ni siquiera ayuda, necesito que lo hagas por mí. No existe ningún otro camino ni ningún otro atajo. Es un solo camino el que se presenta ante nosotros. Y entonces Dios, que es grande en misericordia, promete. Y dice en Ezequiel 36:26, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne y les daré quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mira, es Dios diciendo, eso que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Una vez que reconoces el problema y te das cuenta que no se trata de las acciones, sino del interior, te das cuenta que eso es lo que necesitas, bueno, regocíjate. Porque Dios ha dicho, eso que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Cuando Cristo viene al mundo, Él se encarna, se hace uno como uno de nosotros. Tiene un cuerpo, tiene una mente, tiene deseos, tiene un corazón. Y Él vive toda su vida según el estándar de Dios, a la perfección, sin falla, sin desviarse, sin reemplazarlo, sin equivocarse. Vive una vida de obediencia personal, perfecta y perpetua. Y entonces al final de sus días, Él es declarado justo. Tú, Jesús, eres un hombre justo, lo que ninguno de nosotros somos. Tú, Jesús, eres un hombre justo. El Espíritu nos habla, nos lleva a conocer a Cristo, a poner nuestros ojos en Él. Nos regenera y nos une a Cristo. Y entonces ahora, así como Cristo es justo, tú y yo somos justos. Pero sigue estando el problema del corazón. Y entonces Dios nos adopta como hijos y nos recrea. Pone en nosotros un nuevo corazón para que andemos conforme a su ley. Para que seamos conforme a quien Él es. Él nos santifica. Así como Él es santo, nos pone en un camino donde vamos siendo santificados cada día. Tu necesidad no es esa de cumplir la ley. Tu necesidad no es cambiar tu comportamiento. Tu necesidad no es que dejes de hacer o hagas otras cosas. Tu necesidad es cambiar de corazón. Y solo Dios puede satisfacer esa necesidad en Cristo. Y entonces si tú reconoces que tienes una necesidad, ven a Cristo. Ven a Cristo.
Reconoce tu necesidad, reconoce tu debilidad, reconoce tu dependencia, reconoce tu incapacidad. Y entrega tu vida a Cristo. No hay otra cosa que puedas hacer. Intenta toda tu vida y nunca vas a alcanzar el estándar. Acompáñame a orar. Padre, estamos delante de ti, Señor. Y reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos necesitados. Cuando vemos nuestra vida, cuando vemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, nos damos cuenta que no podemos cumplir con el estándar que tú has puesto, que no podemos cumplir tu ley, que es demasiado elevado para nosotros. Perdónanos por reemplazarla, perdónanos por creer que podemos hacer otras cosas y es suficiente, Señor. Perdónanos por rechazarte. Perdónanos por pensar que nosotros mismos podemos llegar a ser suficientes cuando eso no es verdad, Padre. Abre nuestras mentes para poder ver nuestra necesidad, para darnos cuenta de cuán insuficientes somos y cuánto te necesitamos a ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, a maravillarnos de su obra, de lo que Él ha hecho, a asombrarnos en Él, a entregar nuestra vida a Él, reconociendo que Él es el camino y no hay otro. Sé tú llevándonos a esto, Padre. Sé tú obrando en nosotros, sé tú cambiando nuestro corazón, porque lo necesitamos desesperadamente, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.